Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El próximo 15 de marzo va a tener lugar en el Conservatorio de Gennevilliers, al norte de París, un concierto del ensemble 2E2M, dirigido por Florent Didier, dedicado íntegramente a la obra de José Manuel López López, figura destacada del panorama francés de la música contemporánea. Y para hablarnos de este concierto y de su trayectoria como compositor, José Manuel López López ha sido tan amable de volver a nuestros estudios. Muy buenas tardes, José Manuel. Muy buenas tardes y muchísimas gracias. Estoy, como siempre, encantado de estar contigo, con todos ustedes. Gracias a ti por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nosotros en un día donde el tiempo no es el mejor para pasearse. El día parisino, como decíamos. Día parisino. Vas a realizar tus estudios musicales en el Conservatorio de Madrid, piano, composición y también dirección de orquesta. Pero cuéntanos, ¿qué es lo que hizo que te decantaras por la composición, por la creación musical y no por la dirección de orquesta, por ejemplo? Pues no recuerdo exactamente. Lo que sí puedo decir es que cuando estaba estudiando armonía, contrapunto, todas las, digamos, materias que forman a un músico, pues tuve la fortuna de estudiar armonía con Carmelo Bernaola, que es un gran compositor vasco que, bueno, es uno de los pioneros importantes en la creación musical contemporánea española. Y durante ese tiempo estaba también en el conservatorio dando clase Luis de Pablo, que hacía unas clases que eran, no recuerdo exactamente el nombre, creo que era taller de música contemporánea o algo así, y fui. Entonces, bueno, pues inevitablemente la influencia de estos dos grandes compositores pues sirvió para algo. Estoy seguro que el estar con Luis, el que él me acercara pues a la creación a la época de la vanguardia de Stockhausen, de Ligeti, de Boulez, de Luigi Nono, todos estos compositores que él conocía perfectamente, pues sin duda me atrajeron muchísimo y me sirvieron para de alguna forma decantarme hacia el terreno de la composición. En aquellos años 70-80, imagino que toda la música contemporánea pasaba por Europa. En España estaban en mantillas, ¿no? Todavía. Sí, estaban todavía en mantillas. Bueno, estaban en lo que digo, ¿no? Este grupo de compositores que en torno a Luis de Pablo, que creó el laboratorio Alia, pues él, el mismo Luis, Horacio Bayone, Eduardo Polonio, bueno, y muchos y otros compositores que también estaban trabajando, pianistas, por ejemplo, como Manuel Carra, que también Manolo Buendía, Buendía, y bien, pues Ramón Barce. Muchos se dedicaron a la música para el cine, como Antón García Abril, por ejemplo. Abril, ¿no? También, sí, claro. Muchos de ellos, pues probablemente fuera una cuestión de supervivencia, ¿no? Por supuesto. ¿Fue precisamente Luis de Pablo quien te empujó a venir a Francia? Sí, fue él. Yo, después de terminar los estudios en el conservatorio, pues le pregunté ¿qué me aconsejas? Y me dijo, vete a Francia, vete a Bourges, y que allí puedes estudiar a fondo la música electrónica, y eso hice. Estuve en Bourges un tiempo y después de Bourges me trasladé a París. También en principio era por un corto tiempo, pero bueno, se ha convertido en 30 y muchísimos años, casi 40, con lo cual pues fue una buena decisión, porque estoy feliz, entre otras cosas, porque aquí tengo
tengo un lugar en la composición, en la enseñanza, y en España pues también. O sea, yo viajo muy frecuentemente y me encuentro entre los dos países pues encantado. Hay que decir también que en Francia, en los años 80, la música electrónica no estaba tan desarrollada, ¿no? Pero todavía me contabas que trabajabas con cinta magnética, Sí, sí, sí. tijeras y Sí, sí. scotch, celo. Cuando estaba en Bus, evidentemente, había pues, los sintetizadores típicos, el Korg, el Sinti, etcétera. Pero claro, eso se grababa en cinta, porque si había la posibilidad que empezaba a poderse grabar digitalmente, pero podías grabar 15 segundos y eso eran 3 días de cálculo. Exagero, ¿no? Pero que era y no era posible, ¿no? Entonces, claro, para hacer pues todas las mezclas, todas las combinaciones polifónicas, por así decir, de voces, pues había que tener varios magnetofones circulando y en ocasiones, pues si había bucles, yo me acuerdo que había pues en ocasiones varios Revox conectados con varios metros de distancia entre uno y otro y circulando bucles que, bueno, finalmente llegaban a una mesa de mezclas todos y allí se equilibraba y se hacía una mezcla final, ¿no? Sí, era aquella época todavía del cortar y pegar. Verdaderamente Realmente, acrobático, ¿no? La absolutamente, composición. y acrobático, y era un gasto. O sea, había que pensar mucho lo que uno hacía porque un metro de cinta costaba mucho. Claro que sí. Vas a continuar tus estudios en la Universidad de París 8 con Horacio Baggioni, universidad en la que todavía sigues dando clases, sigo ¿no? siendo profesor allí y dirijo el taller de composición. Y sí, allí estudié con Horacio Bayone, hice mi matriz allí, luego el DEA lo hice, empecé allí, luego lo hice en el IRCAM y bueno, pues allí sigo. ¿Cómo fuiste acogido ahí en la Universidad París 8 y también en el ERCAM? En Francia quizás hay una apertura de espíritu que quizás no tenemos en otros países como en España. Pues fui acogido muy, no sé cómo decir, muy amablemente. En París 8 es cierto también que Horacio Bayone pues, lleva muchísimos años viviendo en Francia, es un compositor argentino, entonces eso facilitaba un poco las cosas porque yo todavía no hablaba totalmente bien el francés y que no quiere decir que hoy lo hable totalmente bien, pero en aquella época pues sirvió para que hubiera un contacto más fácil. Y en el IRCAM, pues bueno, ya llevaba unos años porque había estado en Bourges, luego estuve haciendo la maîtrise en Paris 8 y el DEA, con lo cual pues ya fue mucho más, digamos, natural, ¿no? El acceso al IRCAM y al contacto con compañeros queridos y con compositores magníficos. Me estoy acordando ahora de Fausto Romitelli, que éramos compañeros en aquel curso del 90-91, creo que fue. Y bueno, pues fue un placer enorme compartir aquellos tiempos. Imagino, José Manuel, que conociste al papa de la música contemporánea, Pierre Boulez. Sí. Claro, le conocí, por supuesto. ¿Qué impresión te dio Pierre Boulez cuando lo conociste? Pues era muy impresionante porque yo cuando le conocí por primera vez fue en Aviñón, que había un curso que se llama el curso Acantes y él, aparte de dirigir Réponse, que lo hicieron en una cantera en Aviñón, pues aparte de eso daba clases de dirección, de orquesta y de composición. Entonces tuve la fortuna de asistir a esas clases, le enseñé alguna partitura, bueno, pues era muy impresionante, era como, no sé, como hablar con Stravinsky o con Johann Sebastian Bach, ¿no? A menudo olvidamos que era un gran director de orquesta, ¿no? Tiene grabaciones míticas de Debussy. De una precisión y digamos, una energía que era sorprendente verle. José Manuel López López, en el 96, y gracias a un premio de la Asociación Francesa de Acción Artística, vas a realizar una larga residencia en la Villa Kuyoyama, en la ciudad japonesa de Kioto. ¿De qué manera cambió tu manera de ver la música esa estancia allí en Japón? Pues de escuchar la música. De escucharla, mejor. Sí. Pues cambió mucho. Es curioso porque, a propósito de lo que acabo de decir,
mi influencia de Luis de Pablo y mi influencia de los compositores de esa época, de Cristóbal Halter, de Pierre Boulez, pues era muy, ¿cómo decir?, muy técnica. Es decir, tanto Boulez como muchísimos otros compositores, Stravinsky incluido, que decía el compositor a la nota, y pues yo estaba muy en esa tendencia de hacer música exclusivamente con parámetros musicales. Y bueno, el llegar a Kioto y encontrarme con los 2000 templos que hay allí, con los sakuras en flor, me acuerdo, mi esposa y yo llegamos el 1 de abril y aquello fantástico, fue absolutamente deslumbrante, ¿no? El ver digamos, las ceremonias que se organizan en torno a eso y lo que eso, bueno, representa desde el punto de vista social y desde el punto de vista cultural. Y bien, pues yo me integré, nos integramos muy enérgicamente en aquellas actividades. Y bien, pues poco a poco, y sin darme cuenta, la cultura japonesa, los haikus, la lectura de los haikus, los sushis, los sashimis, las visitas y el contacto con muchísimos amigos, músicos y no músicos que nos rodeaban en la vila Kuyoyama, pues poco a poco empezaron a cambiarme. Es decir, que toda aquella visión muy estructural de la música se empezó a convertir en otra cosa mucho más poética. Y bueno, pues empecé a escribir música a partir de haikus, a partir de textos, sin dejar, y lo sigo haciendo, sin dejar la base, lo que representa la estructura para mí, la física del sonido, que creo que es fundamental que un compositor controle y sepa cómo funciona el sonido, cómo funcionan los armónicos, cómo funciona pues el tiempo y la forma, pero con digamos, con un baño de poesía y con un baño digamos, de alma, de alma como Snafs, que luego hablaremos sin duda alguna, pues que influenciaron a esta estructura, a esta digamos, física del sonido de otra manera. Nos hablabas de haikus. Finalmente, en la cultura japonesa es importante eso de que menos es más. Por supuesto. No, en la música no siempre es así. Por supuesto, que en la música no siempre, es verdad. Por supuesto que cuando se logra condensar una expresión, una poesía o una música en lo más simple es realmente, creo que es el éxito. Estaba escuchando justo antes de venir al programa un comentario de José Luis Tellez, que es un musicólogo extraordinario, querido amigo, que estaba haciendo el comentario del estreno de la ópera de Luis de Pablo. Desafortunadamente falleció antes de escucharla, de El Abrecartas, y explicaba en estos comentarios que Luis lo que intentaba es llegar al límite de la sencillez, no para digamos facilitar, sino para que realmente la música estuviera en el estado más perfecto de comunicación, no complicar, sino estado puro y contacto directo con el oyente, ¿no? Desde entonces no has parado, José Manuel. En 2011 vas a ser profesor invitado en el Mozarteum de Salzburgo, nada más y nada menos. Sí, estuvo, sí. ¿No sientes algo de envidia de la época de Mozart, donde tenía éxito la música que se tocaba, que era contemporánea, ¿no? Y que hoy en día quizás es algo más diferente, ¿no? Pues sí tengo envidia, pero bueno, el mundo es como es. El mundo del comercio musical frente a la lentitud, por así decir, de la creación contemporánea, de la investigación, pues estamos en dificultad franca, pero bueno, ahí estamos. Yo creo que de la misma forma que los científicos y los investigadores siguen sin parar en su labor, porque es indispensable. O sea, si tenemos el telescopio James Webb, dando vueltas por el universo, pues
pues es porque hay una serie de personas que siguen convencidos de que hay que investigar, ¿no? En la música pues pasa exactamente igual. Hay músicas de todo orden fantásticas. Yo no estoy despreciando ninguna música porque no debo hacerlo y porque hay músicas muy buenas. Pero creo que la música de creación es importantísimo que se mantenga y que se apoye y que haya desde el punto de vista del Estado y de la cultura, que se apoye seriamente. En esas idas y vueltas con España, en el 2007, vas a asumir la dirección del Auditorio Nacional en Madrid. ¿Sí? ¿Qué significó para ti esa vuelta a España? Quizás la música en España está más ligada a la política. Pues sí, yo creo que la música en España tiene mucha influencia de la política porque los grupos de música contemporánea no viven independientemente o muy difícilmente independientemente si no tienen ayuda del Estado, con lo cual depende del dinero que les den el Estado o su comunidad correspondiente. Las orquestas igualmente, y las decisiones de programación son de los gestores y que, en cierta manera, son decisiones políticas. Y bien, pues sí, también aquí, también en Francia, pero hay muchísimos más grupos, muchísima más apertura a lo que aquí se conocen como asociaciones 1901, si no me equivoco, es la ley de asociaciones, que permiten que se creen muchos ensambles y bien, esto se realiza. Hay muchísimos pequeños grupos que están generando estrenos, están pidiendo obras a compositores, aunque sean con todas las dificultades del mundo, pero siempre hay una actividad privada que estimula la creación. En España, cuando estuve en el auditorio, desde mi puesto, pues yo intenté estimular la música contemporánea. No podía ser viniendo de mí de otra forma. Era lógico. Era mi obligación moral y, por supuesto, respetar todas las otras músicas, simultáneamente a las actividades que yo creé en relación a la creación. Pues también se puso en marcha un ciclo de flamenco, un ciclo de música antigua, instalaciones sonoras, actividades pedagógicas, muchísimas cosas que, digamos, ponían todas las confluencias y todas las influencias de distinto orden en contacto, ¿no? Y pues fue para mí muy estimulante, muy enriquecedor, muy difícil porque, pues que en España había una tradición muy institucional, digamos administrativa, muy cuadrada, y el que llegara allí un compositor que en los 20 años del auditorio, en vez de dedicarse a hacer un catálogo de 500 páginas, hiciera 20 encargos a jóvenes compositores, pues chocó. Exactamente, chocó. Pues el hecho de que yo encargase instalaciones sonoras para mostrarlas en el auditorio, pues también chocó a tal punto que en algunos casos fueron boicoteadas. Son anécdotas simpáticas, pero que también muestran la realidad de aquel tiempo. Fue interesante, muy interesante. Volviendo al concierto del próximo 15 de marzo en el Conservatorio de Gennevilliers, es el concierto de uno de esos ensambles que tú decías, el EME2. ¿Cómo nace ese concierto dedicado a tu trabajo? Pues ese concierto nace por la pandemia. Curiosamente, yo tenía una obra mía que se iba a interpretar, que se llama El arte de la siesta, que fue claramente influenciada por los haikus japoneses de los que antes hablábamos. Tenía una obra programada que se fue posponiendo. Al final aquello se pudo hacer en muy malas condiciones y al final, hablando con el ensamble, ellos conmigo y el conservatorio, que tiene un auditorio fantástico porque ha sido un conservatorio que recibe el apoyo de su correspondiente mairie, del ayuntamiento, de la de Gennevilliers, pues un auditorio, Edgar Varese,
compositor mítico de la creación contemporánea, decidieron apoyar un concierto en el que hubiera esa obra, El arte de la siesta, y otras obras mías. Y bien, pues empezamos a hablar, el ensamble 2 de 2M, el conservatorio, los solistas, el poeta que interviene con los textos en una de las obras, en NAFS, que es Dionisio Cañas, y un poco surgió así. ¿Cómo se lo ha tomado la dirección del conservatorio eso de que hagas una apología del arte de la siesta ahí en el conservatorio, donde eres profesor además? Sí, son muy simpáticos, son gente muy abierta, y bueno, pues esto del arte de la siesta, la verdad es que también chocó, pero chocó amablemente, ¿no? Y bueno, pues a partir de aquí empezamos a hablar y a ver cómo planificar y replanificar el concierto. Por supuesto, El arte de la siesta, que era el título anterior del concierto que estaba previsto, está también incluida en este concierto, y es una obra para acordeón solista, electrónica y ensamble. Debussy escribió el preludio a la Après-midi d'un faune, que en español se traduce como el preludio a la siesta de un fauno, ¿no? Sí, sí. ¿No te has inspirado un poco? No directamente. No, porque en esta obra pues hay un deseo de utilizar el acordeón como instrumento solista y transformar con la informática musical el sonido del acordeón, y crear pues digamos distintas capas polifónicas que incluyan pues los microtiempos, los macrotiempos. Bueno, esto es una historia muy larga y muy interesante, pero bueno, fue un poco así. Has bautizado el concierto con Nafs, la cabeza cúbica. Estamos viendo aquí el cartel. Nafs es un poco ególatra, ¿no? Quiere decir yo en árabe. Sí, quiere decir yo. No, el título no es por mí en absoluto. El título viene del poeta que ha escrito el texto de esta obra y que está escribiendo actualmente el libreto inspirado, el libreto de la ópera Flatland, en la que voy a trabajar próximamente, que es Dionisio Cañas. Y bien, pues este título es de Dionisio, en el que habla, es una especie de preludio también de la ópera, en la cabeza cúbica, porque el libreto inspirado en el libro Flatland de Edwin Abbott, que era un cura inglés de la época victoriana, en el que era geómetra, y entonces lo que hizo fue escribir un libro en el que las relaciones humanas en la época victoriana él las representaba a través de la geometría, es decir, cómo se imbricaba un cubo en un círculo, cómo se imbricaba una línea en un triángulo, o cómo tocaba, ¿no? Y bien, pues este libreto consiste en un personaje que viaja, está en ese país y viaja a otro país donde esas figuras se toman volumen. Es decir, el cuadrado pues se convierte en un cubo, de aquí la cabeza cúbica, el triángulo pues una pirámide, el círculo una esfera, y bien, pues todo esto, con todas estas informaciones, el personaje se considera como loco. Cuando cuenta que ha visto eso, le consideran como loco y le encierran, y bueno, y conoce otro país que es Puntilandia, que a mí me fascina porque yo estoy completamente influenciado y completamente sumergido en escribir música a través de los puntos, a través de partículas que ya superan la nota, es decir, que ya no, el ritmo no es una corchea, una semicorchea, una fusa o una semifusa, sino que es todavía más pequeño. Y bien, cuando Dionisio Cañas me habló de este país, Puntilandia, dije, bueno, esto es nuestro, aquí tenemos que hacer una ópera, y en ello estamos, ¿no? Y entonces este NAFS es un poco el contar, es una parte del libreto, insisto, el contar un poco el yo,
pero yo visto como alma, como espíritu, como personalidad que se relaciona con otras dimensiones, ¿no? Porque la historia de esta ópera no solamente son las figuras geométricas y sus intersecciones, sino las dimensiones, que bueno, pues ahí pues podemos pasar de unas dimensiones que se inscriben en lo que podía ser la teoría de la relatividad, en las relaciones que no son que son relativas en función de esto en relación de aquello, y otra dimensión que sería la dimensión de la física cuántica, en la que entramos en unas dimensiones microscópicas al punto de los famosos, pues eso. Y sobre todo misteriosas para misteriosas, y los tiempos de Planck, que son 0,4005,x números, que son unos tiempos y un comportamiento de la materia que no es el mismo, ni del tiempo. Entonces, bueno, yo creo que estas ideas de multidimensiones, de viajes a otros países o a otros lugares, que ahora, bueno, está claro que estamos en ello. En otros universos. Esperamos con impaciencia poder visitar Puntilandia gracias a tu nueva ópera, José Manuel. En fin, pues ya lo saben, el 15 de marzo tienen una cita en el Conservatorio de Gennevilliers para el concierto monográfico dedicado a la obra del compositor José Manuel López López. Muchísimas gracias, José Manuel, por haber estado aquí con nosotros. Permite que dé las gracias también a Víctor Hull y a Vanessa Loiseau, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y saludar también a nuestros telespectadores, porque también los tenemos que nos siguen en toda América Latina gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, UCL, y a la red DAL, que reúne todas las televisoras públicas y universitarias de América Latina. Pues muchísimas gracias a todos vosotros y a todos ustedes. A ti, José Manuel. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.